¿Alguna vez te ha pasado esto desde que salió la primera peli de Five Nights at Freddy's? Hola, soy tu amigo. ¿Quieres ver la peli de Five Nights at Freddy's conmigo? La peli de Five Nights at Freddy's, el lore es súper complicado. ¿Por qué querría ver eso? Entonces eres un mal amigo. No te preocupes. A diferencia de ti, yo soy una buena persona. Y te voy a explicar todo lo que necesitas saber por si quieres ir a ver la peli de Five Nights at Freddy's. En un punto de este vídeo voy a explicar el lore, pero creo que el contexto del juego es necesario para entender ese lore. De todas formas, voy a dejar etiquetas que explican todo lo que está pasando. El primer juego salió en 2014 y su éxito no es solo que sea un buen juego, sino que era el clima perfecto para que triunfara. Era la época en donde YouTube se estaba haciendo mainstream, pero no solo eso, sino que era la época de los gameplays. Y ese era como el género más visto. Si veías YouTube era para ver un gameplay y hubo muchos juegos indie que en otra época no hubieran podido llegar como a un público más grande, pero que gracias al boom de YouTube sí que lo consiguieron. How's it going, bros? My name is PewDiePie. So many of you bros have suggested this game. All the bros in the comments, everyone. My mom called me to play it and she's like, why haven't you played this game yet? También es que en aquella época había un género súper popular en internet que eran los creepypastas. Los creepypastas es un tema en sí y es súper largo de contar, pero básicamente era gente creando como leyendas urbanas, pero que en vez de transmitirse por el boca a boca se transmitían por internet. Si estabas en internet en esa época seguro que te llegaban los típicos correos de hola, me llamo Daniela, no tengo brazos ni piernas y si no compartes este correo a todos tus contactos voy a venir en 3 días a matarte. La comunidad de creepypasta se creó para dar un lore a esa historia. Y aunque había muchos juegos que se aprovechaban de este fandom que buscaba como resolver misterios, los juegos en sí no daban miedo. Hay muchos análisis de por qué los primeros Five Nights at Freddy's daban miedo, pero el resumen es una mezcla de la falta de movilidad y el Uncanny Valley. En los anteriores juegos eran como monstruos súper mega diseñados y como súper spooky aposta que te perseguían en un edificio, en un bosque o tú tenías que huir de ellos. En este juego eran monstruos que de primera no parecen monstruos y se aprovecha de que los animatrónicos ya de por sí dan un caníbal y es como una respuesta humana que todos tenemos. Y aparte te quita la movilidad, así que da muchísimo más miedo por eso, porque te hace sentir indefenso. El Uncanny Valley de hecho es la mera existencia de estos juegos, porque el creador, Scott, este era su último intento para hacer juegos. Él era un diseñador de videojuegos cristiano que hacía juegos de furro y la cosa es que cuando se lo enseñó a un público le dijeron que sus juegos en vez de parecer educativos daban miedo y daban un caníbal. Así que aprovechó sus modelos que ya de por sí daban miedo para hacer un juego de terror, aunque era su último intento y él ya había descartado dedicarse al desarrollo de videojuegos. Creo que algo que falla mucha gente al entender la historia de estos juegos es que son juegos primeros y que la mayoría de ellos fueron desarrollados por solamente Scott, el creador de los juegos, completamente solo entre 2014 y 2016. Ahora mismo hay muchísimos juegos de Five Nights at Freddy's, aunque yo voy a hacer como una timeline resumiendo las mecánicas de los juegos, cuando salieron y luego entendéis por qué son importantes para la historia. Five Nights at Freddy's 1, 2 y 3 son básicamente el mismo juego pero en diferentes lugares con diferentes animatrónicos. Eres un guardia de seguridad en una oficina por la noche y diferentes animatrónicos vienen a matarte. Tienes X recursos que puedes usar para defenderte o para distraerlos y tienes que gestionar la energía con la que mueves esos recursos. Si pierdes te sale un jumpscare del animatrónico que es como la parte más icónica de estos juegos. El miedo no es tanto el jumpscare, porque una vez que te pasa por primera vez te acostumbras, es la antelación al jumpscare y el Uncanny Valley que dan los animatrónicos en la oscuridad. El lore te lo cuentan unos minijuegos estilo Atari que pasan entre noche y noche. Esto iba a ser una trilogía y realmente seguir el lore de solo estos 3 juegos es bastante fácil. Pero a la gente no le gustó Five Nights at Freddy's 3, al menos a nivel de gameplay. La gente dijo que era muy fácil, que un poco sí que lo es, pero principalmente la principal queja es que solamente hay un jumpscare, porque es como el boss final, estás contra Springtrap. Y Scott hizo ese jumpscare diferente con la idea de que fuera como más humano, pero parece que en vez de atacarte te está haciendo un mewing. Five Nights at Freddy's 4 sale por esos motivos.
Y ahí es donde se empieza a complicar todo el lore. Ahora eres un niño en su cuarto y monstruos por la noche vienen a matar. La mecánica principal es descubrir qué sonidos son los que se dirigen a tu habitación. El miedo se crea porque tienes que estar como muy pendiente a lo que suena, pero si te sale un jumpscare te peta los oídos. Eso hace que Five Nights at Freddy's 4 sea como el más difícil, el más terrorífico, el más dedicado a un público más gamer y hardcoreta. El problema es que en cuestión de lore no tienen sentido, porque ahora estás en un cuarto en vez de una oficina, porque hay literalmente monstruos gigantescos en tu casa. Antes eran animatrónicos y podían estar encantados o no, pero ahora estos son literalmente como seres vivos que son monstruos. Un juego se entra en el gameplay y de primera la historia es como es todo un sueño, pero la gente se negó en aceptar eso. Y consecuencia de todas estas preguntas se creó Sister Location. Five Nights at Freddy's Sister Location nace por ser un juego explicando el lore, definitivamente, y con poquillo gameplay. Es el primer juego que tiene actores de voz, nombres de personajes. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Que puedes andar fuera de la oficina, y en general todo eso es con la finalidad de contar la historia lo mejor posible. También es el primer juego que tiene robots más futuristas, y esto es un debate que a día de hoy sigue existiendo en el fandom. Es como que dentro del fandom de Five Nights at Freddy's hay dos fandoms, uno que quiere como terror más spooky y tradicional y Halloween, y otro que quiere más como tecnología, robots, ciencia ficción. Yo soy del segundo, pero por lo general cuando hay más robots, tecnología, ciencia ficción, la gente tiende a quejarse y no le gusta el juego. Sister Location deja un final abierto que se continúa en el siguiente juego. Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, en donde muchos opinamos que debería haberse acabado la saga. El gameplay en sí mezcla tres juegos: un tycoon de una pizzería, luego el típico segmento de oficina típico de Five Nights at Freddy's, y una parte como que tienes que chequear los animatrónicos con sonido, que recuerda bastante al rollo Five Nights at Freddy's 4. El final de este juego es increíble, y si tienes TikTok seguro que has escuchado alguno de los audios del final del juego. Darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. Después de este juego tan centrado en el lore, Scott saca Custom Night, que es un juego completamente centrado en el gameplay. Este juego sí que es como tipo hardcoreta, tipo speedrun. Estás en una oficina y tú puedes elegir antes qué animatrónicos quieres que vengan y con cuánta frecuencia. A partir de aquí es donde todo se empieza a complicar respecto al desarrollo de los juegos, porque Scott deja de trabajar solo y empieza a trabajar con un estudio que se llama Steelworld. Steelworld era un estudio que solo se centraba en realidad virtual, y de primera es lo único que van a hacer con Five Nights at Freddy's, pero luego se vuelven el estudio que a día de hoy lleva Five Nights at Freddy's. Hell Wanted 1, que es el juego de VR, y Special Delivery, que es como un Pokémon Go. De primera, esto solo eran juegos de VR y un Pokémon Go, y no importaban nada, pero ahora son súper relevantes. Especialmente Special Delivery, de nuevo, el Pokémon Go de Five Nights at Freddy's, es súper relevante para el lore, y hay muchas cosas que solo salen en ese juego que solo puedes entender mediante ese juego. Un tiempo sin publicar nada, y a finales de 2020 se anuncia que van a sacar Five Nights at Freddy's Security Breach. Security Breach iba a ser el primer juego más tocho y más AAA, y prometía mucho, incluso demasiado. Sale a finales de 2021 y está completamente roto. Freddy, please. Oh my god, no! Not like this. Not like this. Please. Give me in. Freddy! Freddy, you bitch! Freddy! This morning there was a patch for this game. El gameplay es una mierda, es súper aburrido. Los finales no se entiende ninguno. O sea, cuando digo que no se entiende es que no hay manera. Si de por sí antes era algo críptico, ahora es indescifrable. Aparte son como 7 finales, cada uno en un estilo artístico diferente. Es un juego que definitivamente necesitaba 1 o más años de desarrollo. La gente de nuevo lo criticó por ser demasiado futurista y demasiado de ciencia ficción. A mí me gusta la ciencia ficción, pero sí es verdad que Security Breach
parece más lo que la gente piensa de los 80 que lo que me han contado que es los 80. Y los primeros juegos parecen más como esa versión realista de los 80, mientras que Security Breach es muy neones, ropa deportiva, lo que la gente imagina que es los 80. Después de pegarse la hostia, Steelworld estuvo como un rato quieto y fue como a lo seguro, sacó un DLC para Security Breach que se llama Ruin, que está mucho más centrado en el terror y mucho más spooky, y los personajes que lo protagonizan son los personajes que más gustaron de Security Breach, así que es como que realmente han escuchado los problemas que tiene la mayoría de la gente. Y luego también sacaron Help Wanted 2, el juego de VR, el 2, con el que la gente parece estar contenta, pero yo no lo he jugado, no tengo VR y tampoco me interesa. Aunque el último gran lanzamiento de Steelworld ha sido Five Nights at Freddy's The Secret of the Mimic, centrado en una historia que salió por primera vez en los libros de Five Nights at Freddy's, ya llegaremos a ello, y que sucede en los 70. Es un juego de resolver puzzles en una de las primeras fábricas de animatrónicos y se centra más en como lo spooky, el terror vintage y el uncanny valley, que es lo que parece que le gusta al fandom. También se sacó sin que se rompiera, el lore tiene sentido y el gameplay es divertido. Así que en general la gente está muy contenta y hay gente que lo considera de los mejores juegos de Five Nights at Freddy's. Esos son todos los juegos principales de Five Nights at Freddy's y por eso decía que es necesario entender el orden de salida para entender por qué el lore es así. Entre el juego 1 y 4 literalmente solo hay un año de diferencia. Scott sacó solo 4 años. Scott hizo completamente solo 4 juegos en un año. Y es que el lore no es solo complicado porque haya muchos juegos, es complicado por culpa de Scott. Scott llevaba años intentando dedicarse a los videojuegos siendo desarrollador y modelador 3D. Los juegos no conseguían dar con el público que él quería por principalmente 2 motivos: el uncanny valley que daban sus personajes y su fe cristiana, estereotipo de sureño estadounidense cristiano. Sus primeros juegos tratan sobre valores cristianos. Ahí fue donde hizo los furries que daban miedo y fue cuando le dio un try a los juegos de terror con FNAF. Pero si no llega a hacer eso, seguramente él no se hubiera podido dedicar a esto. Porque es una persona con unas prioridades muy raras y en parte por eso también el lore es tan raro y único. A él le gustan los robots y contar valores cristianos, y proyectos en donde él puede trabajar más son los temas principales. También me llama la atención que él no se quiere dedicar al desarrollo de videojuegos. Él quiere ser modelador 3D, por eso hay tantos personajes. Él, por orgullo, se puso la norma de que no podía repetir, usar modelados de otros juegos. Por eso hay tantos personajes, porque cada juego tiene modelados diferentes. Alguien que llevaba muchísimo tiempo intentando dedicarse a hacer videojuegos, y el éxito de Five Nights at Freddy's 1 fue lo que dio el pistoletazo de salida. Por eso sacó 4 videojuegos en un solo año. Dio la oportunidad y no quiso dejarlo pasar, pero eso fue a costa de hacer una historia que tuviera sentido. Cuando llegó Steelworld es como que era tarde y aparte es como que no se entendieron bien. Steelworld no entendió cómo contar la historia que quería Scott, pero aparte es porque técnicamente Scott ya no se dedica a Five Nights at Freddy's desde 2020. Esta es la mayor controversia que tiene Scott, y es que en 2020 salieron capturas de que él usaba su dinero para invertir en partidos conservadores republicanos, el de Trump, porque al parecer en Estados Unidos es algo que puede hacer, como apoyar privadamente a un partido político. Al fandom esto como que lo decepcionó bastante, porque el fandom son principalmente furros gay y autistas que le hicieron bullying en el instituto, así que usar el dinero que ha ganado gracias al fandom para apoyar a un partido que va directamente en contra de los derechos de esta gente no fue agradable. Personalmente yo me lo esperaba, es un texano cristiano que esperaba, y yo lo juzgué con antelación y lo juzgué bien. Mi actividad favorita es juzgar un libro por la portada. Ese fue el motivo porque desde 2020 Scott ya no está en Steelworld, pero cada vez que dan entrevistas sale y cuenta cómo está yendo el desarrollo, así que es como algo que han hecho de cara a la galería. En general, Scott es una persona muy rara, con fijaciones muy extrañas, una personalidad muy fuerte y una pasión por el desarrollo de videojuegos. Eso ha ayudado a crear un universo único y amplio, pero también le acaba una tumba a su storytelling y a su propia imagen pública. Y ahora que hemos entendido el caótico desarrollo de videojuegos y lo raro que es el creador, ahora podemos pasar a por qué los personajes y la historia son tan caóticos y raros. Cuando tenés que parar a presentar personajes a mitad del lore, primero voy a contar quiénes son los personajes porque voy a estar diciendo su nombre. Los personajes principales son 2 compañeros de trabajo en los 80 y sus respectivas familias. Y con familias me refiero solamente a sus hijos porque Scott no sabe escribir mujeres. Así que no hay madre. De hecho, algunas de las teorías principales son quién es la madre de esta gente. Pero me estoy adelantando. Los compañeros de trabajo son William Afton y Henry Emily. William tiene 3 hijos
y Henry solo tiene una hija. Empezando por William Afton, él seguramente sea uno de los pocos personajes que conozcas si no sabes nada de FNAF. También es conocido como el Hombre de Morado, como Springtrap o alguna de las variantes de Springtrap. Él es quien principalmente mueve la trama, siendo una amenaza contra la seguridad de los demás y la suya propia. Es el principal villano y uno de los personajes más icónicos, si no el más icónico. Es un asesino serial, un padre y esposo negligente y un posiblemente alcohólico. No deja que nada lo pare, ni siquiera su propia muerte. Hay veces en donde está demasiado enfadado para morirse. No se sabe por qué hace lo que hace. Mucha gente cree que está buscando la inmortalidad, otra gente cree que quiere como demostrar un delirio de grandeza. Yo simplemente creo que es malvado y disfruta de las desgracias ajenas. También es británico. Su socio, el que envidia, es Henry Emily, y juntos llevan todas las variantes de las pizzerías y cadenas de entretenimiento de Freddy Fazbear. Durante mucho tiempo la gente ha tratado a Henry como el bueno de la situación, pero yo nunca lo he soportado y el tiempo me ha dado la razón. Quiero decir, si tiene al lado a William Afton, cualquier persona es mejor. La narrativa hasta que salió de Secret of the Mimic era que William tenía como la iniciativa empresarial y Henry tenía los conocimientos de robótica. Aunque The Secret of the Mimic va sobre una empresa más pequeña a la que Henry roba su tecnología y sus robots para montar Freddy Fazbear. También dejó que Afton cometiera todos sus crímenes y dejó que todo eso pasara hasta que la culpa le pudo. Crímenes que incluían matar a la hija de Henry Emily y que Henry dejó pasar. Aún así, al muy final, recapacita y intenta y de algún modo soluciona sus errores. También quiero decir que si a Afton lo representa el color morado, a Henry lo representa el color naranja. Respecto a su hijo, William Afton tiene a Michael Afton, Elizabeth Afton y The Crying Child. Este niño no tiene nombre, solo se sabe que es hijo de William Afton, y el nombre de este niño es uno de los debates que lleva existiendo y que probablemente nunca se resuelva en la comunidad de Five Nights at Freddy's. Y Henry tiene una única hija llamada Charlotte, aunque la mayoría de gente la llama Charlie. Michael es el mayor de los... Michael Afton es el mayor de los hijos de William Afton y es la orgullosa decepción de la familia. Involucra en diferentes fatherless activities como llevar camisetas sin manga, ponerse geliner aunque sea hombre y llevar mulas. Imagina tipo Rodri del diario de Greg. Hay este canal que estuvo contando cómo los hijos de William Afton cumplen completamente los roles que tiene una familia disfuncional, y Michael sí que coincide bastante con el chivo expiatorio. Es la persona que muestra más como el trauma generacional de su familia y su familia lo culpa de ello en vez de tratarlo como una consecuencia. Y una vez que se enemista al chivo expiatorio, empieza a llamar la atención comportándose como la persona a la que la han tratado. ¿Cómo llama la atención Michael? Usa el clásico comportamiento de hermano mayor, tipo yo llegué antes así que de algún modo me pertenece. Le hace bullying al Crying Child hasta que provoca su muerte, lo cual crea un antes y un después en su familia y en la vida de Michael, que le hace pasar toda su vida adulta lidiando con solucionar su culpa y los crímenes de su padre. También es importante que Michael de adulto se parece a William, es importante para el lore. La mediana de los Afton es Elizabeth Afton, y si Michael es el chivo expiatorio, Elizabeth es el niño de oro. Es la favorita y protegida de su padre y es la que más hereda rasgos de personalidad de William Afton. Ese es el motivo por el que Michael no la bulea y solamente va por el Crying Child, porque no puede bulear a la favorita de William Afton. Es bastante consentida, caprichosa y a veces manipuladora. Hay muy bien que decir que es lo que la gente quiere escuchar y lo usa para su beneficio. Tras su muerte posee a Circus Baby y a la variante de Circus Baby. El Crying Child es de quien sabemos menos, ya que no tenemos ni su nombre. Es el más pequeño de todos, pero William no lo cuida porque está foco en el trabajo, así que hace que Michael completamente se responsabilice de él. Aparte, el Crying Child tiene como una fobia a Freddy Fazbear y su padre trabaja allí. Michael usa como el merch de Freddy Fazbear que tienen por la casa para hacerle bullying junto a sus amigos. Y esto era en los 80 y es un niño masculino llorando. Sé que Michael le decía la M palabra. Una de las veces que Michael lo está buleando pasa... y el espíritu de Crying Child posee a Golden Freddy. Todos los Afton. Ahora voy a contar la familia y única hija de Henry Emily. Charlotte, o como todo el mundo le llama Charlie Emily, es la única hija de Henry y parece que tiene la misma edad del Crying Child. Igual que con el Crying Child, Henry está demasiado ocupado en su trabajo como para cuidarla. Por eso crea a la Security Puppet para que cuide de Charlie. En general es que los Afton se tienden a ellos, aunque sea en su forma torcida, oscura y terrorífica, pero Charlie está sola y es como que tiene que criarse a sí misma. A Charlie también la bulean niños de su edad y como que la aíslan del grupo, y Charlie pasa mucho tiempo sola. Tras su muerte, Charlie posee a la Security Puppet y es uno de los espíritus que va más directamente en contra de William y que ayuda al resto de espíritus a cometer la venganza contra William. Ella da su ayuda a los demás porque nadie se la dio a ella cuando la pidió, y ese es como el tema del personaje. Aparte, hablando de la Security Puppet, un tatuaje
Y aparte el maquillaje me lo he intentado hacer como inspirar en la Security Puppet, pero parezco más un personaje de Hazbin Hotel. Pero me estoy yendo. Estas son las familias principales y no se sabe casi nada de las mujeres y madres de esta familia. De la mujer de William se sospecha que quizás tenga algo que ver con Valora porque es el único como personaje mujer adulto que hay y por la canción que canta. Save me a dance for another day, perhaps. Y la principal y única referencia que hay a una madre es en Sister Location. Hay como un intermedio entre noche y noche en donde sale como una telenovela. Esta telenovela se llama The Immortal and the Restless y va sobre una humana que tiene un hijo con un vampiro que es un padre ausente y convenciéndole de que pague, de que también es su hijo. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. El vampiro es como un padre negligente y va entero de morado, así que tal vez es William, lo cual significa que ella sería la mujer de William. Eso es todo lo que hay de las madres de esta familia. Scott no sabe escribir mujeres, pero aparte es que ahora que ha llegado Steelworld, William es un personaje tan antagonista que es como, ¿qué mujer va a querer estar con él? Pero no sé, a lo mejor hubo alguna vez una mujer con TLP en los 80. El lore. Voy a resumirlo lo más posible. Ya sabéis los personajes, ya sabéis por qué la historia es rara. Let's go. 170 es el primer punto de la timeline. Henry y William montan esta cadena de pizzerías tipo Chuck E. Cheese, tipo entretenimiento para niños mientras comen comida basura. Henry se roba los planos de esta empresa más pequeña, la deja en quiebra y por eso él consigue construir los trajes de Springlock. ¿Qué son los trajes de Springlock? Una manera como de ahorrar material en donde tú puedes tener un animatrónico, o sea, un bicho que tú lo pones en el escenario y hace espectáculo él solo, o puedes abrir el endoesqueleto de dentro y meterte tú dentro como un furro, como un 2 en 1 entre traje y animatrónico, y lo usan como para ahorrar costes. El tema de cómo ahorrar costes es como lo principal de por qué ocurre todo Five Nights at Freddy, básicamente. Se abren más restaurantes, hay un montón de restaurantes que abren y cierran a lo largo de la saga. A mí no me importa, así que no lo voy a contar y tampoco es tan relevante, pero ten en cuenta que es una cadena, no es un solo restaurante. Abrir varias cadenas hacen que Henry y William se alejen de su hijo. Como he dicho antes, cuando William y Henry se alejan de su hijo porque están trabajando en las pizzerías, William deja a Michael a cargo del Crying Child y Henry crea la Security Puppet para que cuide de Charlie. En todo este tiempo que como que business is booming y William no se puede ocupar de su hijo, es cuando Michael bulea muchísimo al Crying Child. Y en el 83 es cuando ocurre la primera mordida, que es donde Michael sube al Crying Child a la boca de Golden Freddy y muere. Cuando muere el Crying Child, el espíritu del Crying Child está en el Golden Freddy. Esto supone un antes y un después para todo el mundo involucrado y especialmente para William. A William no le importa tanto que le hayan matado el hijo, pero es más como picarse con Michael por haberlo matado el hijo y como haberlo humillado en público, y con Henry porque él sigue teniendo una hija. Cuando digo que Afton va en su puto planeta, en plan rollo, no entendáis su lógica. Afton se enfada mucho con Michael, lo tiene como haciendo recado en diferentes pizzerías y es como básicamente su esclavo. Y Michael como que siente como que se lo debe por la culpa de haber matado al Crying Child, porque pensaba que solamente era una broma. Y Afton empieza a desarrollar muchísima envidia hacia Henry. Y también empieza a beber mucho en un bar que está como en la misma zona. De mientras, Charlie sigue viva, pero ¿a qué precio? La bulean muchísimo, en plan, ella pasa rato en la pizzería y tal, y otros niños la bulean muchísimo, como que no le cae bien al resto de niños de su edad. Y por eso la aíslan y la dejan sola. Y donde más se lía es porque de primera la Security Puppet la protege, pero hay unos niños que consiguen encerrar a la Security Puppet como en su jaula, así que no hay nadie que pueda proteger a Charlie. Y empiezan a bulearla mucho, la encierran fuera de la pizzería, o sea, el resto de niños se queda dentro de la pizzería y dejan a ella sola afuera. Esto coincide cuando Afton vuelve del bar este en donde se queda bebiendo para intentar olvidar que se le ha muerto el hijo, y se encuentra a Charlie sola, sin nadie que la cuide, sin la Security Puppet, sin Henry al lado. Por eso Afton la mata y es el primer crimen que comete Afton. Afton huye de la escena del crimen y mientras Afton huye, la Security Puppet consigue salir de su jaula, va a ver dónde está Charlie.
Charlie está menos viva que antes y la Security Puppet como que se echa sobre su cuerpo como para protegerlo, y en ese momento es cuando el espíritu de Charlie pasa a la Security Puppet. Muerte de estos niños hacen que Afton se dé cuenta de que los animatrónicos con los que estaban relacionados con los que estos niños murieron están actuando raro, y eso hace que Afton empiece a sospechar que la posesión existe. Afton, no tengo ni idea cómo, hace un búnker subterráneo debajo de su casa y empieza a hacer experimentos para comprobar si la posesión es algo como que ha pasado de casualidad, que se lo está imaginando. Hace experimentos básicamente. Crea a los Phantasm. Los Phantasm son unos animatrónicos que más que para entretener son para matar, centrado en distraer a los padres y poder atacar a posibles víctimas. La principal Phantasm es Circus Baby. Circus Baby es como una trampa que tiene como helado, y cuando una vez te acercas mucho por el helado puede matar como saliéndole una pinza del estómago. ¿Qué pasa? William sigue teniendo a Elizabeth, que es una niña. ¿Por qué William ha hecho robots que matan niños teniendo una niña? De nuevo, ni idea. La cosa es que Elizabeth está obsesionada con Circus Baby, y Elizabeth es como súper caprichosa y un poquito gilipollas, así que está todo el rato como en plan, como que quiere acercarse a Circus Baby, y William no le dice por qué, pero solamente le dice que no. La cosa es que en una de estas Elizabeth consigue acercarse a Circus Baby. ¿Y qué pasa? Fetus de Leto. No era la intención de que pasara. Habiendo conocido a Elizabeth y habiendo construido a Circus Baby, Afton comprueba de que Elizabeth ha poseído a Circus Baby. Por lo tanto, Afton confirma que es posible que un espíritu posea un animatrónico y como que hay vida detrás de la muerte. Por eso, en 1985, Afton sí que empieza a ser un asesino serial para que los espíritus posean animatrónicos. ¿Cómo lo hace? Va a las pizzerías que siguen abiertas y se disfraza del que en aquel momento era Golden Bunny, y cuando hay un niño solo lo mata. Encierra el cadáver dentro de un animatrónico. Todos esos niños que están dentro de animatrónicos, su espíritu empiezan a poseer el animatrónico. En las pizzerías de Freddy Fazbear, los animatrónicos empiezan a estar poseídos, agresivos y especialmente agresivos con los adultos. Los niños les dan más igual, es como que mientras están activos intentan ir a por adultos. Y es en el 87 cuando ocurre la mordida del 87, donde uno de los animatrónicos por este motivo ve a uno de los empleados de Freddy Fazbear y le muerde. A día de hoy no se sabe qué animatrónico fue, tampoco es tan importante, pero ese es el motivo, porque los animatrónicos están poseídos por los niños que los ha matado un adulto, y entonces como que quieren venganza. En la década de los 90, por estos motivos, por las desapariciones de los niños por culpa de Afton, por las muertes de los hijos de los dueños y porque ni Henry ni William están en sus cabales, la compañía de Freddy Fazbear empieza a irse a la mierda. En ese momento, Afton empieza a aprovechar que las pizzerías se están quedando solas para recopilar como materiales que pueden estar como poseídos, encantados o que tienen como interés para sus experimentos. Y por lo general manda a Michael a que lo haga, y Michael como que le obedece porque sigue sintiéndose culpable por la muerte de su hermano. La cosa es que un día a la pizzería, en vez de ir Michael, vuelve ahí William Afton. Los espíritus que están dentro de los animatrónicos lo ven, lo reconocen y van a crujirle vivo, guiados principalmente por la Security Puppet poseída por Charlie, la primera víctima de William Afton. Afton intenta meterse en el traje de Spring Bonnie para protegerse, pero al meterse rápido y con las prisas, los engranajes Spriglo pasan de ese traje animatrónico y lo espachurran dentro del traje, matándolo. Cuando William Afton no vuelve, Michael tenía la orden de que si esto pasaba, tenía que bajar al búnker que había debajo de la casa, en el que Michael nunca había estado, pero que sabía que su padre se metía. Al meterse en el búnker, descubre todo lo que ha pasado, y es cuando Sister Location ocurre. En Sister Location pasan muchas cosas, principalmente porque Elizabeth no sabe callarse, y es como que de primera va de buena y tal, pero en verdad está siendo maja porque quiere robarle la piel a Michael y usarla como un traje, porque los animatrónicos, los Phantasm que viven adentro del búnker, se han dado cuenta de que quieren salir a la calle, pero no puede salir a la calle si era un animatrónico, así que su plan es vaciar a Michael y usar su piel como traje. En general, Circus Baby y Elizabeth tienen como este tema de mentir, como saber actuar, y es como una metáfora de que quiere disfrazarse de humana, pero realmente es un robot asesino de 3 metros. El plan que tienen los Phantasm es ese: vaciar a Michael, unirse en un animatrónico solo que se llama Enar. Enar me da un montón de miedo. Los Phantasm se unen en uno solo, vacían a Michael como si fuera un calcetín. The scooper only hurts for a moment. Se meten en su cuerpo. Por algún motivo, Michael sigue de algún modo vivo,
y nadie entiende cómo. Es como que está pudriéndose y por eso ahora él también es morado igual que William. Después de haberse enterado de todo esto y de que los animatrónicos lo hayan usado para salir a la calle llevando su piel y luego lo han dejado medio muerto, Michael quiere como venganza y empieza a intentar parar a Afton. Después de que ocurra Sister Location, es como que Michael se da cuenta de todo lo que ha estado pasando todo este tiempo. Él está medio muerto y es como que quiere aprovechar como el tiempo que tiene para solucionar lo que puede hacer. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. Y ocurre Five Nights at Freddy's 3, en donde él intenta vencer a William Afton, pero no puede. Y entonces Henry por fin hace algo. A Henry le mataron la hija en los 80 y no ha hecho una mierda. De hecho, hay como un minijuego que se llama Old Man Consequences sobre Henry contando eso. Es como que Henry se pasa todo este tiempo que se da cuenta de lo que está haciendo William pescando en un lago y como intentando lidiar con el luto de su hija, y la gente va a decirle en plan, oye, a algo, tu hija ha muerto, y él dice algo así como, hay que dejar el demonio con los demonios. Sé que Scott tiene como toda esta metáfora del perdón cristiano, como que los valores como católicos tienen como esa metáfora de perdona y serás perdonado por la otra mejilla, pero hay niños muriendo y a lo mejor tú puedes llamarme una hija de puta rencorosa, porque lo soy. El perdón cristiano no es suficiente, necesito una pistola. Henry por fin entra en razón. Las únicas personas intentando parar a Afton son Charlie dentro de Puppet y Michael, y ninguno de los dos está realmente vivo. Es Henry quien dice, venga vale, haré algo con mi vida. Y Henry construye como esta trampa en donde incluye a todos los animatrónicos que tienen espíritu, a William Afton, a Michael, Charlie dentro de Puppet, incluye a todo el mundo para prenderle fuego a todos. Honestamente, por muy mal que me caiga Henry, el discurso es increíble y lo habéis tenido que escuchar en TikTok, pero por Dios, y escucharlo entero, es increíble. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. Después de Five Nights at Freddy's 6 es como un final bastante satisfactorio, así que por supuesto siguen haciendo juegos. Y a partir de aquí no puedo contar el lore porque quien debería haber seguido el lore en este punto era Security Breach, pero como ya he dicho es indescifrable y es como que le ha gustado tan poco a nadie que han descartado todo lo que pasó en Security Breach. Pero lo único seguro que hay es que después de matar a Afton, la memoria de Afton que estaba en Springtrap se vuelve como un virus que puede poseer maquinaria, y en concreto tiene como una seguidora, diría que es un culto, pero realmente solamente está esta pava que es Vanessa, y la compañía de Freddy Fazbear sigue viva y explotadora. Es como uno de los principales temas ahora mismo. Ahora, después de saberla, toda esta historia es increíblemente larga y complicada y a la mínima que te pare a mirar algo, se desmorona. Iba a hacer un segmento de teorías de fandom, pero no importa porque ya el lore no importa. El éxito de FNAF es algo que pasó de casualidad y completamente por el clima de la época, y es que la mayoría de fans dará un montón de piruetas mentales en vez de aceptar que Scott era una sola persona haciendo el trabajo de un equipo entero y cometió bastante incongruencias. Por ejemplo, que haya 2 mordidas es obvio que es un error, que se equivocó en una fecha, pero todo el mundo ha seguido para adelante con que hubo 2 mordidas, sin que ahora en el lore tiene que haber 2 mordidas. O que por ejemplo FNAF 2 sea una precuela pero tenga tecnología muchísimo más tocha que FNAF 1. FNAF 4 al principio era un sueño del Crying Child, pero ahora mismo parece que está siendo mucho más canon, que es que a Michael lo torturaron como con gas alucinógeno y todo lo que sale en FNAF 4 son alucinaciones e interferencias sonoras que te hacen ver como monstruos. En un universo donde la realidad se puede alterar de tal forma
nada es definitivo, más aún teniendo al villano principal yendo y viniendo cada 2x3. En mi opinión ya no hay punto en seguir haciendo teoría, porque las teorías del pasado van a seguir sin resolverse porque pasaron de casualidad, y las teorías futuras son tan complicadas y forzadas que no hay motivo real para resolverlo. Don't get me wrong, me encanta esta saga y toda la historia que ha creado, pero creo que el fandom sí que se miente a veces fingiendo que es lo mismo que hace 10 años. En general me gusta mucho cómo Scott y Stillwell cuentan historias, y me gustaría saber qué otras historias pueden contar aparte de FNAF. Y la historia de los juegos, amo la historia del 1 al 6 y me encanta el discurso que da al final Henry del 6, y es por eso por lo que me gusta la saga, no por lo que han sacado después. Y hablando de cosas que han sacado después, hay 46 libros. ¿Cómo ha pasado esto? En 2016, cuando se empezó a complicar la historia, Scott empezó a hablar de que iba a resolverse todo el lore en una trilogía de 3 libros. Estoy cansada de estar sentada, ¿vale? Voy a estar sin un rato. En principio no iba a ser del todo canon y era algo que salía paralelamente mientras sacaban los juegos. El problema es que cuando salieron los primeros libros es cuando se mencionaron nombres por primera vez, y luego salió Sister Location, en donde se mencionan los primeros nombres, y la gente empezó a juntar esos dos conceptos y era como, entonces son canon. Y a día de hoy no se sabe. Está en un limbo extraño en donde hay cosas que primero pasan en los libros y luego se confirma que son canon en los videojuegos, pero luego también hay cosas que salen en los libros y que nunca más se vuelven a tocar. Ejemplo, esta es Charlie en los libros y esta es Charlie en los videojuegos. El último juego, Secret of the Mimic, está basado enteramente en uno de los relatos que salió primero, porque esa es otra. Son como una compilación de relatos que ni siquiera están escritas por el mismo escritor y ni siquiera siguen al mismo protagonista. Solamente tienen que ver algo con Freddy Fazbear y con el terror. Son súper fáciles de producir y siguen vendiendo, así que no espero que paren en ningún momento. A mí personalmente no me importan los libros, no me he leído ningún libro, no leo, no sé leer. ¿Crees que voy a empezar a leer por 5 noches en Federico? Y número 2, tampoco me importa, no sé si va a ser canon, así que ¿por qué gastar tiempo en ello? En general se mueven en un limbo muy extraño entre el canon y lo que no, y de primera me daba miedo que las pelis fueran a ser así. Se lleva hablando de la peli lo mismo que se lleva hablando de los libros, aunque la peli salió en 2023 y se confirmó como a principios de año de pura casualidad en un stream de uno de los actores. Tampoco creía que fuera posible porque cuando se anunció en 2015 había 4 juegos, pero ya se ha llegado a un punto que es como, no sabía cómo iban a contar este desastre de lore, personajes y historia en 1 hora y media. Pero realmente la peli está bien. Es como si el brainstorming hubieran sido estos 10 años de teoría e inconcluencia y hubieran cogido lo que realmente tiene sentido y es interesante y lo hubieran gastado en la peli. La peli es como que trocan las dinámicas familiares. Es Henry quien tiene 3 hijos, Michael, Abby y Carrot. Y William solo tiene una hija, que es Vanessa. William mata a Carrot, lo cual hace que Michael lidia con la culpa, pero no es tanta culpa como en los videojuegos. También resolvieron el problema que tenía con Vanessa en los videojuegos, porque es como, ¿por qué alguien le haría caso a William Afton? Como en la peli de su hija, es como que ella le hace caso porque la está manipulando. Y es un concepto como muy bueno, como si hubieran mezclado los personajes un poco de Michael, pero principalmente de Elizabeth y Vanessa. También el casting está súper bien hecho, pero el principal que más lo consigue es Matthew Lillard. No sé quién se ocupó de hacer el casting, pero es exactamente como imaginaba William Afton. La peli creo que lo que mejor consigue es como el toque ochentero y como que realmente se siente como vintage horror analógico, principalmente por el soundtrack. Y en general la peli ha sido como un soplo de aire fresco y como un reinicio que le hacía falta, como la manera correcta de contar esta historia, y tengo muchas ganas de ver la segunda peli. Y eso es todo. No sé cuánto van a durar los brutos de este vídeo. Llevo preparándome para este vídeo más de 10 años. Espero que os haya gustado, que haya servido y que haya intentado contar la información lo menos complicada posible.